Es un honor, nos permite este tiempo donde a través de cada uno de los hombres, mujeres que Dios ha levantado aquí, Dios da palabra y Dios nos habla. Dios no está ausente de las situaciones que cada uno estamos viviendo. Dios nos ama, está la misericordia de Dios extendida para cada uno de nosotros, manifiesta. Pero yo quiero invitarte a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo. Pedimos que venga el poder de tu Espíritu Santo a traernos una revelación fresca, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo traiga una comprensión, una iluminación, una profundidad y un arraigo de tu palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. También nosotros, Señor, declaramos y disponemos nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser a tu palabra, Dios. Nos exponemos a la palabra tuya hoy, Señor. Espíritu Santo, hoy declaramos que nuestro corazón es tierra buena, es tierra fértil, y estamos dispuestos, Señor, para que sigas perfeccionando la obra que has iniciado y comenzado en cada uno de nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Primero yo quiero decirte que como cristianos estamos dentro de un proceso de situaciones que van a venir y que vamos a tener que enfrentar. Y cada uno de nosotros, yo sé que tú estás viviendo situaciones como las vivo yo, situaciones difíciles, en unos a un grado mayor y en otros un grado menos o intermedio, pero finalmente son situaciones, circunstancias y problemas que estamos viviendo como cristianos. Y quiero decirte que Dios no está ausente de toda la problemática que tú estás viviendo. Dios está muy consciente y muy atento a cada una de las diferentes situaciones en las diferentes áreas que tú vives, sea económica, sea familiar, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, etcétera. Pero estamos viviendo a veces situaciones que nos están doliendo, y tú crees que Dios no sabe que nos duele. Pues sabe, Él nos formó y como seres humanos nos afecta. Y por eso yo quiero llevarte como una introducción ciertos versículos de lo que vamos a tratar. Primero, quiero que veas Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, amados, Dios dice que tú eres un vencedor y que Dios te llamó a vencer cualquier situación, pero las tienes que librar y las tienes que enfrentar para poder ganar las situaciones. Y eso es lo que a veces lo menos que queremos hacer, enfrentar la situación que estamos viviendo. Y muchos le estamos dando la vuelta o las evadimos. ¿Cómo vas a ser un vencedor si no luchas? Y por eso Dios dice: en todas esas cosas eres más que vencedor. Tú tienes, y yo te llamé para la victoria, no para la derrota. Yo te llamé para ser cabeza y no cola. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero tienes que pelear con las armas y las estrategias de Dios y con la fuerza de Dios, no con tus pensamientos. Y no es a tu forma o a tu estrategia. A tu forma y a tu estrategia te vas a cansar. Y muchos están cansados con ciertos problemas que ya han venido arrastrando por años en su vida personal o en la familia o con los hijos. Y como cristianos han venido arrastrando esa parte por tiempo. Y dices: por amor a Dios, aquí me mantengo. Pero finalmente no has sido vencedor. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, tú eres un llamado. Dios te escogió y Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Y Dios dice que todo lo que vives, todo lo que enfrentas, todo lo que llega a tu vida tiene un propósito y todo va para bien. Todo va a obrar para bien. Es decir, que Dios está trabajando en tu vida. Dios no está ausente. Dios está bien atento de tu vida. Y Dios está en un pleno conocimiento de las situaciones que estás viviendo y que te están molestando. Y por eso yo quiero hablarte de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y no te la voy a dar toda, pero sí te voy a decir cómo termina, cómo inicia y cómo termina. Primero, la carta del apóstol Pedro, la primera carta fue escrita entre el año 62 y 64 después de Jesucristo. Ya cuando Cristo murió en el año 33 y medio, en la carta del apóstol Pedro es escrita en el año 62 y 64. Y aquí Dios le escribe, usa a Pedro para escribirle a los cristianos de ese entonces que estaban dispersos en diferentes partes de Asia Menor. Estaban dispersos. Pero ¿sabes cuál era la característica de esos cristianos de esa época? Estaban viviendo situaciones difíciles, estaban en circunstancias críticas, persecución, muerte y tantas cosas que estaban viviendo. Y cuando yo meditaba esta carta dije, caray, ¿cómo es que esto era lo característico en estos cristianos en ese entonces? Y por eso es que tú y yo no estamos exentos también de vivir ciertas situaciones. Y por eso te voy a mostrar nada más algunas partes, algunas porciones. Primera de Pedro, al inicio, en el capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros, ¿qué? Os alegráis, aunque ahora, ¿por cuánto? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Eso es lo que estaban viviendo los cristianos. Pero ¿sabes qué? En lo cual vosotros os alegráis. Esa es la diferencia de los cristianos de ese entonces a los de hoy, que ellos enfrentaban las situaciones y la problemática que estaban viviendo con alegría, con una confianza y una dependencia en Dios. Y ahora los cristianos pues nada más lloran y quejan. Y yo sé que es difícil vivir una situación y ponerte a reír, ¿no? O alegrarte, ¿no? Pero ellos vivían tiempos difíciles y no los tiempos que tú y yo vivimos. Ellos eran perseguidos y los mataban, sacaban a sus familias, estaban viviendo persecución y muchas circunstancias difíciles. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando seas manifestado Jesucristo. Y yo de aquí quiero ir comenzando a desarrollar, porque esto es como inicia la carta del apóstol Pedro, dirigida a los cristianos que estaban viviendo estas situaciones. Y yo te pregunto hoy, ¿tú estás viviendo situaciones? Hoy en este día, ¿has estado viviendo en esta semana situaciones difíciles y que dices, caray, me duele, me lastima la situación de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, yo no sé? O la situación que personalmente estás viviendo o padeciendo. Yo creo que sí. Pero fíjate cómo termina, y es ahí donde voy a entrar ya en el capítulo último. En el capítulo último de la primera carta de Pedro termina de esta manera. Y vamos a empezar a verlo desde el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a ir
desarrollando cada una de las citas, pero yo quiero poner cierto énfasis y ciertas cosas que Dios nos habla. Primero dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Primero, en ese versículo, en esa cita bíblica, cuando dice humillaos, habla de obediencia. Así termina esta carta, y donde Dios les hace estas indicaciones, estos señalamientos a los cristianos que están viviendo situaciones difíciles. Por eso te decía que aquí Dios te va a hablar y me va a hablar cómo enfrentar. Por eso yo lo titulé este tema: librando y ganando tus batallas. Así lo titulé, librándolas, o sea, enfréntalas y gana las batallas. Y cada quien tiene que librar sus propias batallas, pero Dios te llamó a ser un vencedor en Cristo Jesús. Lo primero que Dios te pide: obediencia, sometimiento, rendición, sujeción. Porque hay muchos que sí hemos escuchado la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y Dios te pide hoy obediencia. La clave para que las cosas salgan bien en tu vida es obediencia. En cualquier cosa de tu vida, en cualquier área, pero Dios te pide obediencia. Tú tienes que tomar una determinación, hermano. Iglesia, necesitan tomar una determinación, decir hasta aquí. Y sométete a Dios, ríndete a Dios por encima de las circunstancias, de tus pensamientos. Por eso te decía que no es a tus pensamientos, no es a tu estrategia, es a la estrategia y a la forma que Dios estableció. En ese mismo versículo dice: humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué está diciendo? Que te rindas ante la mano de poder de Dios, sabiendo y entendiendo que Dios tiene una mano poderosa para cambiar todas las circunstancias, las situaciones que te están rodeando y afectando y lastimando. Dios tiene una mano de poder para cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a cualquier persona, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Dios tiene la mano de poder para cambiar las situaciones que son difíciles e imposibles para el ser humano. Fíjate cómo va hablando. Entiende que yo nomás te pido humillación, rendición, obediencia, porque yo tengo la mano de poder, yo soy el poderoso. Pero dice allí: para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hay cuatro cosas que yo veo allí: humillación, mano de poder, el tiempo y Él te libra. ¿Qué está diciendo? Que Él te va a sacar, que Él va a solucionar tu problema, te va a librar de esa situación que durante tiempo has estado padeciendo y que te está afectando y que te está lastimando. Pero cuando sea ¿qué? El tiempo. Amados, tú alargas o acortas ese tiempo. La obediencia te va a llevar a cortar el tiempo, porque Dios está atento. Dios está viendo la situación de cómo respondes y reaccionas ante las situaciones, cualquiera que sea, que estás padeciendo. Dios está en espera de ver cómo reaccionas. Aquí Dios te dice cómo hacerle. Aquí está la manera de Dios. Y cuando sea el tiempo, cuando Él vea que es el tiempo donde respondiste como Él lo demanda, te saca de esa situación, te levanta. Y muchos hemos alargado ese tiempo porque no hemos respondido como Dios lo ha mandado. Lo has hecho a tu manera.
Y yo hoy en esta semana meditaba y veía cómo el alfarero está o entra en el proceso que realiza el alfarero para que la plata sea refinada. Y veía que el alfarero está atento, cuidando que no se pase del tiempo la plata en esa refinación, porque si se pasa del tiempo se daña. Quiere decir que Dios está ahí sentado viendo tu vida y esperando, cuidando para que no seas dañado. Pero hay un tiempo. Es decir, hermano, lo que estás viviendo no es para siempre. Comenzó, pero también tiene un término. Va a terminar, porque Dios dice: cuando sea el tiempo yo te saco de allí, yo te exalto. No es para toda la vida. No tienes por qué resignarte y decir: pues así voy a vivir toda la vida. No, Dios está esperando que respondas. Y creo que hoy Dios nos está hablando. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí lo que dice, que tú tienes que aprender a depender de Él, que tú tienes que aprender a depositar todas tus preocupaciones, todo aquello que te está doliendo y afligiendo, lastimando, que tú las pongas sobre Él, que no las cargues tú, porque Él no quiere verte cargado ni sufriendo. Dios dice: no, deposítalas en mí, todas, los padecimientos y las situaciones que estás viviendo, todas. Yo estoy atento de tu vida, no estás solo. Muchas veces pensamos que todos nos abandonaron, que todos nos dieron la espalda, pero Dios dice hoy: no, yo tengo cuidado de ti. Yo he estado contigo y voy a seguir contigo. Estoy atento a tu vida. No estás solo. Yo te voy a sacar de allí. Yo tengo cuidado de ti. ¿Qué mejor garantía esto? Que Dios tiene cuidado de tu vida. Dios está al pendiente y al cuidado de la situación que estás viviendo, pero Él quiere que respondas en este proceso. Esta es la manera de responder de Dios. La humillación es la rendición y la obediencia. Mira, si tú no tienes bien claro este punto con el que comienza la obediencia, difícilmente vas a poder lograr lo que sigue. La obediencia te da la garantía y la fuerza para que Dios actúe con su mano de poder. Pero a veces, desgraciadamente, se nos olvida la obediencia y queremos que Dios actúe, y le reprochamos y le decimos y le cuestionamos: Dios, ¿qué pasa? Más bien revisemos nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo? Si realmente estoy respondiendo y haciendo las cosas como Dios demanda de mí y de ti. Primera de Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Lo que estás viviendo es necesario. Dios no te va a dar más. Dios no va a permitir que vengan cosas que tú no puedas soportar. Y por eso les decía que uno de los problemas es que el pueblo de Dios no quiere enfrentar, no quiere librar sus batallas. Quiere que venga algo y la pueda librar. No son tus batallas, y tú las tienes que aprender a librar y las tienes que ganar, porque Dios te llamó más que vencedor. La situación que estás viviendo la puedes, hermano, con la ayuda de Dios. En tus fuerzas te vas a cansar. Hazlo como Dios lo manda. Ahora, primera de Pedro, aquí viene algo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que Dios te manda y Dios te pide a mí que seamos vigilantes. Dios te pide sobriedad y nos llama a la vigilancia para un enemigo. Escucha, ante las situaciones que estamos viviendo, Dios te dice: quiero que veas, quiero que examines muy atento de dónde están viniendo las cosas, porque el enemigo, que es tu adversario, te quiere lastimar y destruir, te quiere devorar. Pero Dios nos llama, aquí está una advertencia. Atención. Y por eso te hablaba de que Jesús sí murió en el año 33 y medio, pero aquí, en el año 62, 64, Dios nos pide que pongamos atención, porque hay un enemigo que se ha levantado contra la iglesia y que no va a titubear en querer lastimar y dañar al pueblo de Dios. Y Dios dice: atento, tienes un enemigo y viene con todo. Y enseguida, fíjate lo que dice en el versículo siguiente, en el versículo 9: al cual, de ese enemigo que nos está hablando antes, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primero, Dios dice: identifica, sed sobrio y velar, ve de dónde están viniendo las cosas. Es cierto que estás viviendo una situación, yo te pido obediencia, humíllate ante mí, y en cierto tiempo te voy a sacar. No estás solo, yo voy a cuidar de ti. Pon todas tus cargas sobre mí, confía en Dios. Pero enseguida dice: aguas, el enemigo se ha infiltrado, y a través, a la mejor de situaciones que cometiste errores, estás viviendo consecuencias, pero el enemigo se aprovecha para presentarse por las malas decisiones que tú tomaste, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, y se presenta. Y aún pueden ser situaciones que podemos pensar que son naturales, y ahorita lo vas a ver. Esta es la parte, iglesia, que quiero entrar, y es donde el cristiano se ha perdido, porque el cristiano o el pueblo de Dios si viene y se mete con Dios y le dice: Dios, ayúdame, estoy viviendo esta situación, y hasta ahí vas bien, y hasta ahí vas bien. Pero esta parte ya el cristiano no lo hace, o el pueblo de Dios, donde Dios le dice: resístelo, encáralo, enfréntalo. Y ahorita vas a ver la vida de Jesús. Quiero que aprendas de Jesús, cómo lo hacía Jesús. Y por eso nos dice: no, así vas a vivir, de esta manera. Te pido que respondas. Mira, yo veo y pensaba un poquito cómo en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios vivió ciertas batallas. Y quiero mencionar dos cosas. No se te olvide que la palabra se hace viva cuando la accionas, cuando la activas, la ejecutas. Es como cuando Dios le dijo a Josué: te doy la tierra prometida, es tuya la victoria. Pero ¿qué tuvo que hacer? Ir y enfrentar al enemigo y librar batallas para conquistar. Ya estaba dada. Y a veces decimos: es que Dios ya dijo que somos más que vencedores. Pues sí, pues, pero ¿por qué no vas y haces lo mismo que el pueblo de Dios? ¿Qué pasaba a veces con el pueblo de Dios también? Cuando vino Goliat y los retaba y les decía incircuncisos y los acusaba, pero el pueblo de Dios sí amaba a Dios, era pueblo de Dios, pero ahí temeroso. Y sí clamaban a Dios, pero allí. Y por 40 días estuvo viviendo. ¿Cuántos días o cuántos meses o años
Ahí está la misma situación todavía y no la has encarado. Tuvo que venir uno y enfrentarlo y pelear, y ganó la batalla y fue vencedor. Y yo veo a veces el pueblo que está viviendo situaciones, pero nomás vienen en esta parte. Y Dios en su misericordia nos ha dado muchas victorias, pero hermanos, no permitan más cosas. Dios te manda a enfrentar. Si no, Dios lo haríamos mentiroso cuando nos dice resístelo. ¿Quién lo tiene que resistir? Tú y yo. Y te dice, sé sobrio, ve de dónde están viniendo las cosas. El pueblo no quiere pelear, como no quería pelear con Goliat. La otra parte dice que esto lo están viviendo tus hermanos en todo el mundo, cada uno de nosotros. Que no te voy a decir, si yo te dijera levanta la mano quién está viviendo situaciones difíciles, yo creo que todos levantaríamos que estamos viendo en una, en otra área. Y si tú no estás viviendo, pon atención, porque a lo mejor las has vivido y Dios en su misericordia te ha sacado o nos ha sacado, y otros las siguen arrastrando, o otros están viviendo. Y si no estás viviendo, posiblemente puede venir. Y Dios te dice, y Dios habla con tiempo, mira, enfréntalas de esta manera. Esta es mi manera de hacer las cosas. Entonces, ahora fíjate en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que hayas padecido, ¿cuánto? Un poco, es temporal, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios está trabajando. Dios está queriendo hacer una cosa, una obra bonita en tu vida, tal vez en esa área, en el carácter, yo no sé. Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando, hermano. Pero hazlo a la manera de Dios. Hazlo con la estrategia y con las armas y las herramientas que Dios nos proporciona. Empieza, hermano, a hacerlo y vas a ver. Vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Filipenses 1:6 dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el versículo que vimos en el 10, que dice, Él mismo fortalezca, establezca y afirme. ¿Qué quiere decir? Que Dios está trabajando, quiere perfeccionar ciertas cosas en tu vida, porque Él quiere reflejarse en tu vida. Así como el alfarero, cuando ve que ya la plata fue refinada, pone su rostro y se refleja. Dios quiere reflejarse en tu vida. Dios está trabajando. Dios no está ausente. Es necesario, hermano, padecer o vivir ciertas situaciones, porque Dios lo hace con un propósito. Dios está trabajando, pero el pueblo de Dios no quiere responder. Y entonces, ¿para qué le dice, Señor, úsame, cámbiame? Y Dios dice, pues sí, voy a cambiarte porque esto no es correcto. Pues Dios está trabajando. Y yo quiero empezar a que veamos esa parte que te decía de resistir, tanto de poner tus cargas sobre Él y cómo resistir. Y vamos a aprender de Jesús. Primeramente quiero que veas la confianza que debes de tener, así como Jesús, como ser humano, tenía con el Padre. Primero, Juan capítulo 11, desde el versículo 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre, ¿qué? Me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La certeza, esa es la confianza. Porque a veces muchos dicen: ¿y si me escucha, Señor? No, es que tengas la seguridad y la certeza que Dios está contigo y te está escuchando. Él te está escuchando. Por eso es que tienes que depositar. Jesús en su tiempo con el Padre, y cuando tenía que orar, sabía que Dios le escuchaba. Tenía esa convicción, y por eso dijo: yo sabía, Señor, pero lo dije por la gente que a veces duda. Y tienes que tener esa seguridad. Dios te escucha. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Si te fijas que Jesús se presentó ante un problema difícil para orar por problemas y situaciones de otras personas. ¿A poco no te pones a orar a veces por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, tus hermanos, tus vecinos y todo eso? Aprende de Jesús. Tenía esa confianza, esa certeza. No se te olvide, la oración va acompañada de una orden. Eso es lo que nos ha faltado como cristianos. Jesús ordenaba. No le dijo: si quieres puede salir Lázaro. No, Lázaro, sal, ven fuera. Veamos otra cosa de Jesús. Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, papito lindo, todas las cosas que son posibles para ti. ¿Cuántas? Todo lo que estás padeciendo y los que padecemos en todo el mundo, todo lo puede cambiar Dios. Tienes que entender que en Él está la mano de poder que puede cambiar cualquier situación. Dios te escucha y Dios tiene la mano de poder. Él todo lo puede para cambiar las situaciones que se están viviendo. Así como estas personas. Lázaro muerto 4 días, ya quería. Y más sin embargo Jesús llegó y dijo: Lázaro, sal fuera. Sí oró al Padre, sí dependía del Padre. Y eso es lo que te quiero decir y enfatizar. Si tú no te sometes y te sujetas al Padre, difícilmente vas a poder ejercer esto. Porque a veces la gente escucha la palabra pero vive como quiere, y a veces quiere ordenar y las cosas no suceden. No puedes ejercer autoridad si no estás bajo la autoridad de Dios. Iglesia, tenemos que entender que Dios te dio autoridad, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver en varias citas. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sobre cuánto? Toda fuerza del enemigo, y nada te tiene que dañar, hermano. Sobre todo lo que el enemigo, sobre todos sus diseños, sobre todas sus estrategias, porque a veces decimos: no, es que es fuerte. No, Dios dice: sobre todo su fuerza, sobre todo su poder, yo te doy autoridad y nada te tiene que dañar. El problema que es que seguimos siendo dañados y lastimados. ¿Sabes por qué? Porque se lo has permitido. Porque Dios te dice: te doy poder y autoridad contra Él y todas sus artimañas y todas sus fuerzas, y nada te tiene que dañar. Y esta es la parte donde el cristiano no ha venido a resistirle. No ha venido a resistir. No ha venido a encarar y a enfrentar, y ha permitido que sigan viviendo ciertas situaciones en su vida. Si Dios te dio poder y autoridad, entonces Dios miente. No, Dios te la dio, pero la gente no la quiere ejercer, y preferimos seguir siendo lastimados. Yo espero que hoy entiendas a Dios y le creas a Dios. Mira, y lo vamos a ver en 2 planos, como tanto en lo espiritual como en lo natural tienes poder y autoridad.
ante cualquier situación. Porque a veces la gente dice, no, es que ya no tengo que. ¿Cómo no? Entonces, ¿para qué Dios te da autoridad? ¿Para qué quieres una autoridad? ¿Te puedes imaginar que yo como autoridad en un grupo, en un salón, como maestro, a mí se me ha dado una investidura, algo de una autoridad para estar enfrente de un grupo y que allí haya disciplina? ¿Te puedas imaginar que soy una autoridad en un salón y que todos los chamacos estén levantándose, aventando papeles y un desastre? Pues no estoy ejerciendo mi autoridad. Por eso se genera un desorden. Y a veces eso estamos viviendo, un desorden y unas situaciones en nuestras vidas porque no hemos ejercido la autoridad. Pero si yo como autoridad le digo a un alumno, ¿sabes qué? Te sientas, no vas a salir del salón, te prohíbo, puedes ir al baño, hazme este trabajo. Aquí estoy dando órdenes por la autoridad que tengo. Pero, y entonces viene orden. La falta de ejercer la autoridad genera daño y desorden. Cuando la ejerces como Dios manda, las cosas se van a ordenar. Mateo 8:9 dice así: respondió el centurión y dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente ¿qué? Di la palabra. Fíjate nada más, la palabra, por la autoridad que Jesús tenía, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Por eso decía, tienes que estar bajo la autoridad de Dios, bajo la rendición y la obediencia para ejercer la autoridad, para que la palabra que tú hables venga respaldada por Dios. Por eso es que Jesús sabía que Dios tenía el poder y que Dios siempre le escuchaba, y cuando Él se ponía a orar, las cosas sucedían, venía un respaldo de Dios sobre su vida cuando Él oraba. Yo espero que estés tomando, hermano. Esto es lo que le ha faltado a la iglesia. Necesitas agregarle esta parte cuando ores. Enfréntalo, encara. Jesús tenía que hacerlo. Aprende de Jesús. Yo les decía a los del ministerio, ¿saben qué? Me tuve que en una tarde agarrar todo el evangelio de Mateo y lo estuve meditando y leyendo para ver qué hacía Jesús, cómo le hacía Jesús. Y dije, caray, aquí Jesús le hacía de esta manera. Y el Espíritu Santo me empezaba a inquietar para que yo viera esta parte, que ha habido una carencia. Dios te va a llevar o te va a llevar y te quiere llevar a otro nivel cuando tú ores. Y las cosas van a cambiar. Esto que te estoy diciendo, cuando nuestro pastor Paul o Pablo nos dijo o me dijo que iba a predicar, dije, está bien. Y yo tenía otro mensaje, pero a partir de 2 semanas para acá se acercaron personas para decirme problemas que estaban viviendo, y les dije, mira, hazlo de esta manera. Aún mi familia, yo tuve que reunirlos, a mis hijos, a mi esposa, y decirles, mira, este problema que estás viviendo, ahora enfréntalo de esta manera y hazle así. Y ¿sabes qué? Mi hijo en Morelia me habla y me dice, ¿sabes qué, papá? Empezamos a hacerlo lo que te dije. Perdón, que era difícil, que no podía cambiar, que estaban las cosas críticas. Dice, cambiaron las cosas. Le dije, es que allí está la cosa, hijo. Empieza a hacerlo a la forma de Dios y Dios te va a respaldar. Créele a Dios, pero sé también que Dios te está preparando y te está tratando contigo y te está equipando. Dios quiere que te afirmes bien como un hijo de Dios. Y empezó a hacerlo, y las cosas empezaron a cambiar. Y de las personas que empecé a decir, mira, haz esto, estás viviendo esto, y las cosas empezaron a cambiar. Gloria a Dios, porque Dios intervino y Dios les respaldó, porque Él es fiel a su palabra. Y aquí Dios
está comprometido con esto que estás meditando, no a tu manera y a tus pensamientos. Y también es tiempo, escucha, la Biblia va a hablar por sí misma. La Biblia habla por sí misma, pero hay que ver todo el consejo de Dios en la Biblia, porque a veces la gente ya no quiere. Al diablo le conviene que la gente ya no se levante para tomar y ejercer la autoridad, porque va a seguir haciendo daño. Y a veces nos llegan mensajes y decimos, sí, no, o Dios miente. ¿Para qué te da autoridad? Te da un grado de autoridad para algo. Y por eso te dice, resístele, te doy autoridad para esto. Y por eso el centurión reconoció en Jesús que estaba bajo la autoridad de Dios y que él también era hombre bajo autoridad y podía ejercer autoridad. Y por eso Jesús dijo, está bien, se ha hecho como has dicho. Ve, y fue y su criado fue sana. ¿Solamente con la qué? La palabra. Quiere decir que en tu boca, fíjate, tu boca está el poder. La palabra. Ya no puse ciertos versículos donde dice cómo es que la gente se asombraba de que tal poder le había sido dado a los hombres y que en la palabra sucedían las cosas. En Mateo, quiero que veas ahora las cosas naturales. Mateo 21, 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres ¿qué? Fe y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ya aquí no te habla, porque a veces decimos, mucha gente piensa y cree, es que los demonios, y no, cualquier situación que enfrentes, cualquier situación que tú ordenes, o que estaba diciendo allí, que le ordenes, quítate de aquí, muévete de aquí, creyendo y con fe, se va a ir. Cualquier situación. ¿Cuál es la situación que te está afectando? Tienes que encararla y tienes que en tu oración decirle, en el nombre de Jesús, sales fuera de mis hijos. Si tú ves actitudes, cosas, conductas que están viviendo tu pareja, tus hijos o en tu matrimonio, pues ponte a orar no solamente por ellos, pero ordena que esas cosas suelten a tu hijo de su mente, de su corazón, de su alma, de su cuerpo, que salgan fuera. Que tú le ordenaras, muévete, quítate, muévete de aquí, sal de este lugar, sal de mis hijos, sal de mi matrimonio, fuera, se va a mover. Por eso te decía, aprende de Jesús. Y por eso Jesús nos dice aquí, ejerce la autoridad, ya la tienes, ponla en práctica, usa tu fe. Tú tienes el poder, hermano. Y a veces decimos esos versículos, pero ejecútalos. La palabra se hace viva cuando la accionas. Dios dice, yo te di para la tierra prometida, pues ve, ahora peléala. Yo te llamo a victoria, peléala, gánala, eres más que vencedor. Y esto, a partir de lo que viví en estos 15 días, dije, esto es lo que voy a hablar, esto es lo que voy a aplicar. Creo que la iglesia necesita. Es el tiempo de que siga solamente sufriendo y viviendo ataques, golpes, situaciones. Es el tiempo de que ejerza su fe. Pero se tiene que alinear a Dios. Tiene que ser obediente, sumiso, obediente a la palabra para ejercer autoridad. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. Es importante, hermano, que te desarrolles en tu ministerio. Y sí es cierto, Dios ha dado dones, unción, talentos en cada uno. Y Dios lo ha llamado y hay un ministerio, un llamado sobre tu vida. Pero ojo, no te pierdas. A veces nos hemos encerrado así, mira, como que hemos puesto solamente
Algo aquí que no nos deja ver más allá y solamente vamos hacia adelante sobre el llamado y el ministerio. Pero Jesús no dice eso. Jesús te llama a moverte en todo lo que Él se movía. Tienes que tener esta cara, tienes que tener esta cara, tienes que tener esta cara y esta cara y esta cara. Porque las cosas que yo hago, la mía te pido y te mando que las vas a hacer si tú crees en mí. Y aún mayores harás. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús predicaba, Jesús discipulaba, Jesús era un maestro, Jesús oraba por los enfermos, Jesús echaba fuera demonios, Jesús se movía en todas las caras. Pero a veces nos hemos limitado y dicho, no, nomás aquí. No, hermano, tú puedes orar por cualquier situación que se presente en tu vida, con personas. Puedes orar por enfermos. Si hay situaciones de demonios, puedes discipular, puedes pastorear. Eso lo hacía Jesús. Dice, todas las cosas que yo hago las harás tú y aún mayores. Sí, crece y camina y desarróllate en tu llamado y en tu ministerio, pero también puedes orar. No es necesario que cuando vivas una situación, háblenle a fulano, hablen a sutano. No, tú también. Dios te dio poder y autoridad y te dice que las cosas que Jesús hizo las puedes hacer tú y aún mayores. ¿Le crees? Que el que cree en Él hará lo que Jesús hizo y aún mayores. Por eso te dio poder y autoridad. Y el poder y la autoridad que Dios te dio no está limitada para una sola cosa. Dios te dio poder y autoridad para moverte en todo y hacerlo. Eso dice la Escritura. Y Dios no se equivoca. Muévete, pero en orden. Hay un orden y puedes hacerlo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú tienes el poder en la boca. Por eso les decían a Jesús, con tu boca, con tu palabra, di la palabra y las cosas van a suceder. En tu boca está el poder de edificar o de derribar, de traer vida o traer muerte, de bendecir o maldecir. Tu boca tiene el poder de lo que tú declares. Por eso es que en intercesión y guerra espiritual les digo a la gente, renuncia, y que le piden perdón a Dios y que renuncian a eso y solitos son. No somos nosotros, es que ejerzan y activen la palabra y solitos Dios empieza a actuar, a liberar, a sanar. Su boca tiene el poder. Y recuerdo en una administración, y en la mañana lo decía porque Lucha estaba aquí, porque me acompañó a esa administración. Y cuando ese hombre dijo, sabes, es que con la boca fueron siendo destruidos. Lo que decías, lo que hablabas, lo que ordenabas, lo que decretabas con tu boca, empezaban a suceder. Yo no veía en lo espiritual, pero este hombre sí. Y al final, cuando lo dijo, entonces entendí todas estas cosas de la palabra, de la boca. Dios te ha dado un poder en tu boca. Úsala para edificar, úsala para construir, usa para traer bien, para traer vida, para traer cambio. Por eso Jesús decía a las cosas, salgan fuera, y declaraba, sé sano. Sal fuera y declaraba, sé sano. Había una declaración, había una orden y una declaración. Porque a veces decimos, no, ¿para qué declaro? ¿Cómo no? Jesús lo hacía. Tu modelo a seguir es Jesús. Marcos 4:39, por favor. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué hizo nuevamente Jesús? ¿A qué le ordenó? A las cosas, a situaciones del clima naturales, a los vientos y al mar, a las olas, y les dijo, cállate. Les ordenó, tranquilos. Ese era el poder que Jesús, porque a veces decimos, no, es que tú ves demonios. No, a todo le puedes hablar. Tienes el poder en tu boca.
Aprende de Jesús. Situaciones que estés viviendo, tú tienes el poder. Puedes cambiar todas las cosas si entendiéramos. Yo espero que hoy salgamos con otro entendimiento para cambiar tu situación que estás viviendo. Este es el orden que Dios dice cómo vas a vivirlo, cómo vas a enfrentarlo. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y con qué? Otra vez, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con la qué? La palabra fuera, ordenaba, con el poder de su boca. Por eso es que en el capítulo que veíamos cuando enfrentó la tempestad y todo eso, la gente se maravilló. Me pones Mateo 9:8, por favor. Mateo 9:8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había ¿qué? Dado tal potestad. ¿A quién? A los hombres. Eso se te fue dado a ti y a mí. Créele al Señor. Hoy Dios dice: tienes todo esto. Enfrenta tus problemas así. Gánalas. Eres más que vencedor. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ¿qué le dijo Jesús? Espíritu mudo y sordo, ¿qué le dijo? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Tú tienes que ordenarles y también puedes restringirle por la autoridad que Dios te ha dado. Prohibirle que venga más a tu vida y a tus hijos. Tienes poder y autoridad para ordenar que las cosas que están afectando tu vida o a otros seres queridos, les ordenes: fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia. Este es el mensaje, hermano, que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que tú entiendas que Dios está equipando a la iglesia. Dios la está equipando más. Yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que Dios ha levantado, que han venido a hablar ciertas cosas, pero Dios nos usa para edificar a la iglesia, para complementar a la iglesia. Y hoy Dios está complementando, y yo veo como que es una pieza que viene como de un rompecabezas, que dice: esto lo tomo y la voy armando, y de este tomo y le vas dando forma. Dios está armando el rompecabezas de cómo enfrentar una situación que vivimos, las situaciones que estamos padeciendo. Y finalmente Dios dice que te va a sacar de esto, que es necesario. Dios te está viendo que realmente reacciones y actúes como Él lo estableció, a la forma de Dios, y te va a establecer, a afirmar, a fortalecer, te va a perfeccionar en ciertas cosas. Dios te está perfeccionando. Y por último, el versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11. A Él sea ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, tienes que reconocer que el que hace las cosas es Dios. Es Dios. Dios te dio poder y autoridad, y Dios te va a respaldar, pero siempre tienes que reconocer que la gloria es para Él, la alabanza es para Él, que el que hace las cosas es Él. Es Él. A Él sea la gloria. No es por tus fuerzas o por tu habilidad, es porque has dependido y le has creído a Dios y ejerces la autoridad, y Dios te respalda. Y Dios te respalda. Pero toda la gloria es a nuestro Dios, a nuestro amado. ¿Sí? Reconócelo siempre y Él te va a dar la victoria. Pasaste el proceso, pasaste la prueba, te fortalecí, te perfeccioné. Pero reconoce que el que hizo la obra y que estuvo trabajando en ese proceso fui yo, y te perfeccioné.
Amén.